Hola chicos, bienvenidos al tercer y último vídeo sobre sucesiones. En este caso, como veis previsiblemente, ¿no? Vamos a hablar de las progresiones geométricas, ¿vale? Ya hablamos en el capítulo anterior de las progresiones aritméticas. En este caso vamos a hablar del término general, ¿vale? De las propiedades, del producto de los n primeros términos, la suma de los n primeros términos, ¿vale? Y la suma de los términos, de todos los términos, cuando la razón es menor que 1. ¿De acuerdo? Para cada caso vamos a ver que tenemos una fórmula diferente. ¿De acuerdo? Pues como ya vimos, en una progresión geométrica, cada uno de los términos se calcula con el anterior por una razón, ¿verdad? Realizando ese producto. Es a sub 2, en este caso, sería a sub 1 por 3, ¿verdad? Entonces la razón aquí en este caso sería 3. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, pues si yo tengo que mi término general, ¿verdad? Esta es la fórmula de término general, a sub n es igual a sub n menos 1, que es el término anterior, por la razón, ¿verdad? Yo tengo que 18, que es a sub 2, va a ser igual a 6, que es el término anterior, a sub 1, por r, la razón, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la razón, lo único que tengo que hacer es despejar 18 entre 6 igual a 3, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Muy bien, pues el término general, como ya hemos dicho, es a sub n igual a sub n menos 1 por r, ¿verdad? Para n igual a 2, vemos que a sub 2 es igual a sub 1, ¿verdad? 2 menos 1, a sub 1 por r. Para n igual a 3, ¿vale? El tercer término de la progresión sería a sub 3 igual a sub 2, que es el anterior, por r. Y a sub 2, como es a sub 1 por r, lo vuelvo a escribir, ¿vale? A sub 1 por r de nuevo. Entonces sería a sub 1 por r al cuadrado, ¿de acuerdo? N sub 4 sería a sub 4 para n igual a 4, a sub 4 es a sub 3 por r. Entonces sería a sub 1 por r al cuadrado, ¿verdad? Que es lo que me ha salido antes, ¿verdad? Proviene de aquí. Esto es a sub 3, ¿sí? A sub 3 por r. Entonces sería a sub 1 por r al cubo. Y así sucesivamente. De manera que podemos expresar el término general, en este caso, en función de a sub 1 y de la razón, así como el lugar que se quiera calcular el término, ¿no? de dicho término. Entonces, tenemos dos fórmulas, ¿verdad? A sub n igual a sub n menos 1 por r. Esta fórmula depende del término anterior, y a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, ¿vale? Que depende solamente del primer término, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las propiedades, al igual que en las progresiones aritméticas, también se cumple una propiedad en las progresiones geométricas, y es que el producto de dos términos equidistantes de los extremos, ¿verdad? Dijimos que estos eran los extremos, es igual al producto de los extremos, ¿de acuerdo? Pues si estos dos llamo extremos de este ejemplo, de esta progresión geométrica, ¿vale? Que se calcula a través de multiplicar el anterior por 3, 18 por 3, 54, 54 por 3, 162, 162 por 3, 486, y este por 3, 1458. Pues este producto, ¿vale? Se va a mantener constante y va a ser igual a 8748, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer con vuestra calculadora en casa. Por tanto, se va a cumplir que a sub 2, por ejemplo, a sub 2 por a sub n menos 1, este por este, ¿verdad? Va a ser igual a sub 1 por r, pues esta es la definición, por definición, ¿verdad? Esta es la fórmula, a sub n igual a la anterior por r, a sub 2 es igual a sub 1 por r, y a sub n menos 1 es el posterior dividido por r, ¿verdad? Eso también se puede hacer, a sub n menos 1 igual a sub n partido por r. Entonces r y r se cancelan y queda a sub 1 por a sub n, y este producto es constante, ¿de acuerdo? Entonces, el producto de los n primeros términos, vamos a ver que este producto se puede calcular con esta raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n elevado a n, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es expresar el producto de todos los términos, sería a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 hasta llegar a sub n menos 2 por a sub n menos 1 por a sub n, ¿verdad? Y de manera que se vuelva a expresar en este caso también con el orden invertido, ¿verdad? Porque se cumple la propiedad conmutativa. Da igual multiplicar 2 por 3 que 3 por 2. En este caso sería a sub n por a sub n menos 1 por a sub n menos 2 hasta llegar a sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, al multiplicar dichas expresiones, sería p sub n por p sub n, nos da p sub n al cuadrado, y sería a sub 1 por a sub n
a sub 2 por a sub n menos 1, a sub 3 por a sub n menos 2 y así sucesivamente hasta a sub n por a sub 1. De manera que nosotros sabiendo que se cumple dicha propiedad es lo mismo que a sub 1 por a sub n veces, ¿de acuerdo? Pues esta propiedad de las propiedades de las progresiones geométricas nos dice que este producto es constante, ¿de acuerdo? E igual a sub 1 por a sub n. En este caso, al multiplicar n veces, sería a sub 1 por a sub n elevado a n, ¿verdad? Y esto es p sub n al cuadrado, porque estaba multiplicando p sub n por p sub n. En este caso es mucho más fácil despejar p sub n, pues lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Entonces sería p sub n igual a raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n elevado a n, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería, si yo tengo una progresión de 6 términos, ¿vale? Y yo quiero calcular el producto de estos 6, en lugar de hacerlo con la calculadora 6 por 18 por 54 por 152 por 486 por 1458, lo único que puedo hacer es mucho más rápidamente es realizar esta operación con la calculadora y sería a sub 1, que es 6, ¿verdad? A sub 1, 6, por a sub n en este caso es a sub 6, ¿verdad? Pues tiene 6 términos, sería 1458, y todo elevado a n, que es 6, y le saco la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Si realizáis esta operación os saldrá bien, ¿de acuerdo? A continuación vamos a hablar de lo que son de la suma de los n primeros términos, ¿de acuerdo? De una progresión geométrica. También se demuestra, hay un procedimiento en el libro, ¿de acuerdo? Pongo aquí demostración en el libro, que la suma de los primeros n términos es a sub n por r, que es la razón, menos a sub 1, que es el término primero, partido por r menos 1, ¿de acuerdo? Un ejemplo, si yo quisiera calcular la suma de estos 6 primeros términos, entonces sería s sub 6, ¿verdad? N es igual a 6, sería a sub n, que es 1458, sería a sub 6 en este caso, por r, pues la razón es 3, ¿verdad? Aquí multiplico por 3, luego aquí multiplico por 3, la razón es 3, menos a sub 1, que es 6, ¿de acuerdo? Partido por r menos 1, r es 3, ¿de acuerdo? Entonces, al realizar esta operación tengo yo la suma de estos 6 números. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de la suma de los términos cuando la razón es menor que 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando la razón es menor que 1? Aquí la razón es 3. 3 es mayor que 1, pero ¿qué ocurre en una progresión geométrica, por ejemplo, en la que la razón r sea igual a 1 medio? Empezando con el primer término 1, el siguiente sería 1 por 1 medio es 1 medio por 1 medio 1 cuarto por 1 medio sería 1 octavo, ¿verdad? Y aquí siempre multiplicando por 1 medio, ¿de acuerdo? En este caso ya no utilizaremos esta fórmula, pues la razón, ¿vale? El valor absoluto de la razón vale menos que 1, ¿vale? Es menor que 1. Quiere decir, está comprendido entre 1 y menos 1, ¿de acuerdo? Está comprendido entre 1 y menos 1. La razón puede ser también menos 1 medio, por ejemplo. En este caso, utilizaremos esta fórmula, que es S, la suma, es igual a sub 1 partido por 1 menos R, ¿vale? Entonces, a sub 1, en este caso es 1, y la R es 1 medio, sería 1 partido por 1 menos 1 medio. Esto sería 1 medio, y el 2 pasa para arriba, ¿verdad? Al numerador, entonces sería S igual a 2. Esto es increíble, porque quiere decir que podemos calcular la suma de estos infinitos números sin necesidad de calcularlos con la calculadora, ¿verdad? Porque prácticamente sería imposible y nos llevaría una eternidad. En este caso es 2, ¿de acuerdo? La suma de todos estos números, ¿de acuerdo? Y no os olvidéis suscribiros y darle like, ¿de acuerdo? Hasta pronto, chicos.